Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. No es correcto. Yo tengo tres. La primera es, todo perdón lleva a una reconciliación, o sea, digamos por un asesinato o violación, ¿no? Y la segunda es, todo bautizado tenemos la potestad o el poder de expulsar demonios o mandarle una orden al maligno. Y la tercera es, un mensaje para todas las jóvenes o mujeres sobre el amor cristiano, el amor propio, ¿no? Porque el amor propio del mundo dice, por amor propio yo me divorcio, por amor propio yo aborto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería o qué mensaje le puede dar a las mujeres? ¿La primera cuál es? Todo perdón conlleva una reconciliación. Todo perdón. Mire, el perdón, primero, el más importante es el que viene de Dios. A veces hay posibilidades de reconciliación y usted debe buscar el perdón, sí. Si no se encuentra, si no se da, no hay ningún problema. Lo importante es que la persona que pecó pida perdón a Dios y tenga la buena intención de pedir perdón a la otra persona, ¿verdad? Pedir perdón no significa solamente decir perdóneme. Pedir perdón es que cuando vea a la otra persona que yo debería pedirle perdón porque le ofendí, porque le hice un mal, ahora entonces voy y le hago un bien. En ese gesto estoy pidiendo perdón. De otra manera, pero estoy pidiendo perdón. Y eso es valedero, ¿sí? Si no logré pedir perdón, que es lo más correcto, por X o Y circunstancia, pero si está la persona arrepentida y le ha pedido perdón a Dios, Dios le perdona, aun cuando no tuvo la oportunidad de pedirle el perdón a la persona ofendida. Y la persona que fue ofendida, sin que le pida perdón, ya debió haber perdonado, si es cristiana. De ahí cuando Jesús dice en la cruz, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. No le habíamos pedido perdón y ya nos estaba perdonando, ¿verdad? ¿La otra era? Los bautizados, ¿no? O sea, dice la Biblia, ¿no? Porque somos bautizados. Bautizado. En San Marcos 16, 17, Jesucristo no lo separa para nadie. No, lo da para todos. Todo aquel que crea. Lo vamos a leer para que lo vean en la Biblia. San Marcos 16, 17. Allí Jesucristo lo explica muy claro. Y estas señales seguirán a los que creen. Subraye la palabra a los que creen. Aquí no se refiere simplemente a una persona, a un hombre o a una mujer, ni siquiera solamente a los ministros de la iglesia. A los que crean. Otra vez. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces la explicación está ahí. Sí. Ahora, me puede preguntar, ¿y entonces por qué en la iglesia católica no dejan que los laicos lo hagan? Eso tiene una explicación muy buena. Porque resulta que el laico a veces se le olvida que existe un poder superior a nosotros, espiritual, que se llama el poder del diablo. Y piensa jugar con el diablo como juega con otras personas. Y piensa que Satanás, pues se le puede engañar fácilmente. Y Satanás no se le engaña fácilmente. Él sabe si usted ha hecho las cosas bien o si la ha hecho mal. Él sabe si usted ha hecho pacto con él, no porque diga voy a hacer un pacto con el diablo, sino a causa del pecado, o no. Entonces, ¿qué pasa? Que hay laicos simplemente por el hecho de que pueda tener el don. Un don, Dios puede darle ese don. Y entonces se acostumbra y piensa que ese don es don personal de él y que no es de Dios. Entonces, fácil, sin orar, sin hacer ayuno, porque Jesús dijo, esta clase de demonios se expulsa con ayuno y oración. Entonces, simplemente porque yo tengo el don, lo hago sin ayuno, sin oración. Y es ahí cuando el diablo puede dañar a la persona. Llámese sacerdote o llámese laico, ¿no? No importa, por eso es que en la diócesis, usted verá que en toda diócesis debe haber un exorcista.
para que no haya ese problema. Entonces el obispo tiene que cuidar también a su sacerdote, porque yo puedo ser sacerdote y tengo la autoridad y el poder de Dios, pero si yo abandono la oración, ¿qué voy a hacer? Estoy desconectado, no tengo la fuerza de Dios, el diablo me puede hacer daño. El ejemplo, Judas, ¿no? El diablo hizo con él lo que quiso, hasta se ahorcó. Pero si el laico es una persona de oración, y si el laico mantiene viva la espiritualidad, y de verdaderamente está agarrado de Dios, puede y debe darle la orden a Satanás que se vaya. Y tiene que hacerle caso, porque Jesús lo prometió y Jesús lo cumple. Y no debe tener miedo. ¿A que me van a hacer brujería? Tampoco tengo miedo. Por eso que en la iglesia dice que para nosotros los cristianos no hay brujería. Y por eso dice, ¿cómo es? No debemos creer en los brujos o en la bruja, pero de que vuelan, vuelan. ¿Qué significa? Que para un cristiano no existe eso, pero para un cristiano que no ora, de que vuelan, vuelan. ¿Me capta? Así también es en la vida espiritual en cuanto al demonio. Pero cualquier persona que sea creyente en el Señor, que haya hecho oración, ojalá sacrificio, confíe en Dios, lo puede hacer con certeza y el diablo le tiene que obedecer. Más si es sacerdote, ¿no? Pero nunca debe jugar con el diablo y nunca querer engañarlo. Simplemente si no ha hecho oración, pues simplemente dice, pues espere que yo haga oración, no me siento en la fuerza, dame chance, me pongo unos días en oración y voy y lo enfrento. Luego, la iglesia dice que es un problema, por ejemplo, con la renovación carismática en algunas partes. La renovación carismática sabe que Dios cumple su palabra y que Jesús efectivamente es capaz de expulsar demonios a través de cualquier creyente, ¿verdad? Pero ellos tienen la costumbre de imponer manos, y a través de la imposición de la mano hay un contacto directo con la persona enferma. Y este contacto directo yo lo comparo como cuando una persona está enferma y le ponen suero en la vena. Vean que el suero lo tienen que poner en una parte alta para que baje la sangre, porque si lo ponen en una parte baja, la sangre baja por el suero. ¿Me capta? Entonces, si yo voy a orar por ella y yo estoy bajo en oración, el mal se viene para mí. Pero si yo estoy alto en oración, entonces el bien, gracias, el bien se va para allá. De allí que muchas personas de la renovación carismática que se dejan llevar por el sentimentalismo simplemente y se olvidan de la oración, del encuentro con Dios personal, terminan enfermas por ese problema. Y yo en caso he visto gran cantidad de personas así. Y el mensaje para las mujeres del amor propio, que no se confunda con el del mundo. Ese sí es un gran lío, porque el diablo ha logrado, como es padre de toda mentira, y viene al mundo a engañar al mundo. Entonces él viene pasando un engaño. El mandamiento de Dios es el del amor. Ese es el mayor mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo lo sé. Amado, un mandamiento nuevo yo les doy. Dice Satanás, bueno, Dios manda amar, ¿verdad? Como yo me amo a mí mismo. Pues yo me amo a mí mismo, pues yo, una mujer, estoy embarazada y no quiero tener un hijo, pues yo tengo que amarme a mí mismo, voy a abortar. Porque yo tengo que amarme, a mí que me importa el hijo. ¿Verdad? El diablo está engañando. Luego, en la sociedad en que vivimos, un hombre se enamora de otro hombre y quiere tener relación y vivir como pareja. Porque dice, el mandamiento de Dios es el amor. Y si hay amor, todo es valedero. El diablo tiene éxito, porque el diablo, como engaña, hace creer a la gente que el amor es la parte sexual o sentimental. Y ahí está el engaño. Porque Jesús fue claro y dijo, ámense los unos a los otros como yo les he amado a ustedes. O sea, ya está claro. No es como a mí me dé la gana, no es como yo piense, no es como me lo diga el mundo. La clave está como yo los he amado. Y si quieres saber cómo nos ha amado, Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo. Y el mismo Jesús dijo, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Entonces, la confusión está en la palabra amor, al punto que lo normal es
en el mundo, entre los jóvenes sobre todo, hagamos el amor. Hay una confusión y ese es el éxito del diablo. Entonces la sociedad en que vivimos habla de amor, no con el concepto de amor que nos da Dios en su palabra, sino el concepto de amor que el diablo propone para el mundo. Y por eso hay tantas personas que dicen que aman, pero no aman, sino destruyen. Van con todo lo contrario a lo que es el amor. Entonces decirle a esa persona que verdaderamente si aman, y si se aman, pues tienen que cumplir el mandato de Dios. Porque si yo me amo, yo quiero lo mejor para mí. Y lo mejor para mí, entre el cielo y la tierra, es el cielo. Y para ganarme el cielo, tengo que cumplir el mandato de Dios. Entonces lo mejor para mí es cumplir el mandato de Dios. Aunque me cueste, como la Virgen María. La Virgen María dice, he aquí la esclava. La palabra esclava nos gusta. ¿Quién quiere ser esclavo? Nadie. Pero la Virgen María dice, he aquí la esclava, no del mundo, del Señor. ¿Cuándo es esclava del Señor? Cuando tiene que cumplir su palabra. Hágase en mí según tu palabra. Y cuando no soy esclavo del Señor, no, yo no quiero ser esclavo de Dios, entonces me hago esclavo del mundo. Pero no podemos escoger. Hay dos opciones: esclavo de Dios o esclavo del mundo. El que no quiere ser esclavo de Dios, de una vez se va para esclavo del mundo. Es como el borrachito que se paró así en el bus, en la raya, y comenzó a decir, los de este lado son unos ladrones y los de estos son unos homosexuales. Y se paró uno por aquí y le dijo, un momentico, yo no soy ningún ladrón. Dijo, muy bien, pase para allá. Entonces aquí también tenemos que elegir esclavo de Dios, cumpliendo su palabra como la Virgen María, o esclavo del mundo, haciendo lo que nos da la gana. Y el mundo, y la gente escoge, incluso muchos cristianos, muchos creyentes, hacer lo que nos da la gana. Y por eso Jesús, cuando estaba en la oración en el huerto de los olivos, cuando dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, estaba siendo esclavo de la voluntad del Padre, sino la tuya. Dice la Biblia, sudaba gotas de sangre. ¿Qué quiere decir? Que ese es el sacrificio más grande. Y ese es el sacrificio por amor. Y si no, no lo hago por amor, ese es un problema. Y por eso San Pablo dice, ya podría yo hablar la lengua de los ángeles, de 1 Corintios 3. Podría yo tener la fe como por mover montaña, pero si me falta el amor, de nada me sirve. ¿Cuál amor? Él mismo explica. El amor es sacrificio, el amor es servicio, el amor es entrega, el amor es perdón, el amor es esto, un amor distinto al mundo. Hermanos que me escuchan en el mundo entero, tenemos un reto. Amar como Dios amó, o amar como el mundo inspirado por Satanás ama. Si amamos como Dios amó, somos esclavos de Dios, porque estamos cumpliendo su palabra. Ojo, como premio Dios nos da el cielo, que es la mayor felicidad que nosotros buscamos. Si somos esclavos del diablo, porque tenemos que ser esclavos de alguien, esclavos del diablo, esclavos del mundo, vamos a perder la felicidad eterna y vamos a recibir el premio del diablo, que es el infierno. Y tenemos que elegir una de las dos. Nosotros los cristianos ya debemos tenerlo claro, no solamente como concepto, no solamente como idea, no solamente como en mente, sino también en la práctica. Y si no lo hemos comenzado a practicar, debemos comenzar antes de que sea tarde. Y como era respecto al amor de la mujer, el egoísmo no es amor. El egoísmo no es amor. Y cuando uno piensa en uno y no piensa en Dios, en su mandato, en su palabra, no ama de verdad. Ama de mentiras. Otra pregunta. Qué emoción, de verdad. Y a veces yo pienso que tengo muchas preguntas, pero ahorita mi mente está en blanco. De verdad, te doy la oportunidad. Pero viéndome ya en esta realidad de esposo y como padre de familia y estar enfrente, y así como un entrenador le dice a su pupilo, si era de fútbol, le dice, haz estos ejercicios, este y este y este, para que seas un buen jugador de soccer, ¿no? Hoy le pido a usted, tal vez ahí me está grabando mi esposa, porque ya te lo dijo el padre Luis Toro, para que seas un buen padre, ¿sí? Buen esposo y también ese ejemplo que hoy pues nuestra sociedad necesita de muchos hombres que puedan decir, yo quiero ser ejemplo de familia, ¿no? Y de padre de familia.
en pasitos, Padre, que debo de hacer yo para seguir aumentando mi fe y así, nada más. La fe no se compra en una panadería, en una farmacia, en un restaurante. No se compra, ¿cómo que le dicen en Estados Unidos, donde venden de todo? ¿Un qué? ¿Un qué? Un mall. Mercado, ¿sí? No se compra nada ahí, no se compra. La Walmart, algo así. Yo no sé cómo es. Yo todavía no hablo Oxford. Yo todavía no hablo inglés. No, ajá, la fe es un don de Dios que se lo da a la persona que decida por voluntad propia creer en Él. Entonces, ahí Dios le da como premio el don de la fe. Y a caminar se aprende caminando, como a nadar se aprende nadando, y a creer se aprende creyendo. Y se vuelve un don cuando usted hace el ejercicio una y otra vez. Entonces Dios dice, ya este muchacho está haciendo todo el sacrificio, yo le doy el regalo para que ya no le cueste, para que ya sea un hábito. Y no solamente eso, se lo voy a acrecentar más. ¿Cómo comienza eso? Según las Sagradas Escrituras, comienza cuando cuando iban en el mar y vino la tempestad, ¿se acuerda? Jesús estaba dormido en la barca. Y cuando estaba dormido en la barca, ellos habían compartido con Jesús mucho tiempo. Sabían quién era Él, entre comillas. Habían visto cuántos milagros ha hecho. Lo habían escuchado. Pero todavía no sabían quién era realmente Jesús. Con convicción. Cuando ven que se van a hundir, los levantan y le dicen, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levanta, calma al mar, calma al viento y le dice, ¿por qué dudaron hombres de poca fe? Jesús reclama, ¿por qué no tuvieron fe? Pero también dice, ¿qué es lo que nos puede llevar a nosotros la fe? ¿Cuál es el remedio? Porque partamos, esos somos nosotros. Eran los apóstoles de aquel tiempo y somos nosotros. Eran los cristianos de aquel tiempo y somos nosotros. Pero Jesús no solamente le dijo, ¿por qué dudaron hombres de poca fe? Sino que luego quedó la enseñanza. Ellos se preguntaron, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Qué está diciendo en castellano la Biblia? Que hay un método para yo aprender a creer en Jesús, preguntándome quién es este y luego mirando su poder. Hasta el viento y el mar le obedecen. Entonces, cuando yo quiero acrecentar la fe, yo tengo que preguntarme quién es Jesús, a quién sigo, quién es mi Dios, qué puede hacer Él. Entonces, cuando el salmista, Salmo 94, dice, Él es el Dios grande, soberano de todos los dioses. ¿Quién es? Tiene en sus manos las cimas de la tierra, Naguará. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Y el salmista dice, venid, postrémonos por tierra. Ya nos dimos cuenta quién es. Bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Entonces, cuando yo reconozco solo, a solas con Él, quién es, entonces, y comienzo a ver su grandeza y mi pequeñez, ahí comienza a nacer la fe. Comienza a nacer la fe. También, por ejemplo, allá cuando Jesús se acercaba, allí dijeron, es un fantasma. Y eso le dice, no tengan miedo, soy yo. Y ellos no salían del asombro. Si eres tú, manda que yo camine sobre el agua, dijo Pedro. Ya tenía él una convicción, ya se estaba convenciendo que era Jesús, pero no estaba tan seguro. Si eres tú, no estaba muy seguro, ¿eh? Manda. Y cuando él le dijo, ven, creyó en su palabra. O sea que la fe se produce en la escucha de la palabra y en creer, hacer el ejercicio de creer en la palabra. Y comenzó a caminar sobre las aguas, mirando a Jesús. No hay ningún problema. Pero
Pero cuando él quitó la mirada de Jesús y miró la tormenta, se hundió. O sea, explicación teológica, que la fe debe estar centrada en Cristo y en su palabra, y que cuando yo quito la mirada de ahí, sea quien sea, aunque sea Pedro, y cuando se vio hundido, volvió a mirar a Cristo y le grita: Señor, sálvame. Señor lo saca y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Siempre nos invitó a tener la fe, pero la fe ¿en quién? San Pablo, Colosenses allá 1:16, dice, Él hizo todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Entonces, si yo miro quién es Él, entonces mi fe va creciendo, pues para Él nada es imposible, Él todo lo puede, entonces yo me acerco a Él. Pero luego dice Jesús también, que te suceda como has creído. Entonces yo tengo que aprender a creer, es un ejercicio. ¿Y cómo? A través de su palabra. Cuando le llegó y le dijo al centurión, le dijo al centurión: mire, mi hijo está enfermo, y le dijo: voy a sanarlo. Le dijo: no, di una palabra, porque yo tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno: ven, y viene. Le digo a otro: ven, y va. Y eso le dice: nunca había encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Y a Pedro, cuando le dijo: tire las redes al mar, y le dice: hemos pecado toda la noche y no hemos sacado nada. Pero teológicamente, ¿qué viene la teología? Por tu palabra tiraré las redes. Y sacó muchos peces. Entonces, si piden que cómo acrecentar su fe, cómo ser un hombre, un esposo de fe, listo. Ora sabiendo ante quién está orando, ante quién está, a solas, deleitándose con él. Y después, como tiene esposa, puede orar con él, después con ella, haciendo el ejercicio que hizo a solas con ella, creyendo en ese Dios. Luego, leer la palabra de Dios y hacer el ejercicio de creer que lo que está escrito es verdad, porque Dios no miente. Y al aferrarme a lo que está ahí, yo lo creo, a pesar de que haya personas que me digan lo contrario, a pesar que mi mente me diga lo contrario. Pero si está escrito, yo lo creo, porque es palabra de Dios y yo no debo dudar de Él, porque Él es el Dios de lo imposible. Así va acrecentando usted su fe. Y el cultivo, la manera de cultivar la fe es la palabra de Dios, leída con detenimiento y con convicción que es palabra de Dios. Ahí está el secreto. Ahí está. Si lo hace entre unos años, usted verá que su fe no se quedó estática, que usted creció espiritualmente. Pero eso sí, nunca viva su fe dependiendo de lo demás. Que si el cura cree o no cree, a mí que me importa. Que si el obispo cree o no cree, a mí que me importa. Que si mi vecino cree o no cree, a mí que me importa. Que si los que van a misa creen o no creen, a mí que me importa. Es mi fe. Estoy dentro de la iglesia de Cristo y es una relación personal con Cristo que yo debo tener en mi oración para acrecentar mi propia fe, y después de ahí puedo darla a otro y hacer que esa fe vaya creciendo. Que efectivamente ese es mi trabajo. Cuando yo le propongo a la humanidad a través de las redes sociales la fe, no es porque yo tenga conceptos o estudios sobre eso, no. Es porque lo he leído, lo he creído, lo he asimilado, me lo he predicado, y cuando me convenzo de eso, lo predico. Pero después de disfrutarlo, porque la fe se disfruta, se saborea. Y como se saborea, entonces yo quiero que otro se coma un caramelo de chocolate de fresa, rico como este. Entonces la doy a conocer, después que yo la vea. Y la defiendo. Yo no voy a esperar que me roban la fe. ¿Por qué los católicos no defienden su fe? Porque no la conocen, porque no la disfrutan. Los protestantes se la destruyen, se la roban, la tiran a la basura, la pisotean, y el católico ni cuenta se da. Ni cuenta, incluyendo sacerdotes y obispos. Lo más sagrado que tenemos, por ejemplo, en la iglesia es la Eucaristía. Centro y culmen de la vida cristiana. Y viene un protestante y dice cuántas barbaridades, y el católico ni pendiente. Y le lleva la cuerda, pues sí, será un símbolo. Hasta razón tiene. Y no vive su fe en la iglesia, en la Santísima Virgen María, en la Santísima Trinidad. Y nos vienen robando la fe con el título de que ellos son cristianos, con esa mentira, con ese engaño.
entonces vienen destruyendo la fe del cristiano. La verdad es que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué creo? Y lo que yo digo creer, comienzo a creerlo. Así decía San Agustín, cuando creas que no crees, actúa como si creyeras y ya comenzó a creer. Ese ejercicio lo tenemos que hacer todos los días. Gracias por su pregunta. Bueno. Otra preguntita, pues. Mi pregunta, padre, es si mi hija se ha casado por el civil solamente y aunque ella sabe que no estoy de acuerdo que no esté casada por la iglesia, pero le permito vivir en mi casa estando casados solamente por el civil, ¿yo puedo confesarme y comulgar aunque yo no estoy de acuerdo que estén viviendo así, pero los permito en estar en mi casa? Usted es cómplice de ese pecado y en cierta manera carga ese pecado. Lo normal, lo que debería hacer es decirle, no estoy de acuerdo, no te puedo obligar a casarte ni a separarte, pero esta es mi casa y si quieres estar en mi casa debe hacerlo como Dios manda. Mamá, pero no sea injusta, ¿para dónde me voy a ir ahorita? Perfecto, te doy 6 meses, te doy 1 año y te ayudo si quieres a buscar otra salida, pero entre 1 año usted se va de aquí. Entonces usted ya no es cómplice, porque ya está haciendo algo. Pero usted me dice, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué has hecho? Nada. Ah, no, cómplice. Estoy haciendo algo. Ah, perfecto. No, mamá, pero es que yo no me quiero separar. Perfecto, si no quiere separar, cásese. Es que no me quiero casar. Pues entonces sepárese. Pero es que no quiero hacer nada de eso. Entonces haga lo que le dé la gana, pero no en mi casa. ¿Por qué? Porque el diablo es educado para entrar, pero mal educado para salir. Y el problema es que el diablo es espíritu y no se puede ver. Y usted permite que viva en concubinato en su casa y parece que no pasa nada físicamente, pero espiritualmente es como cuando pasa no sé cómo le llaman, un camión, una gandola de esos grandes que bota mucho humo. Y aquí en México también se ven de esos que botan bastante humo y llena la casa de humo, contamina todo. Va dañando su vida espiritual, va dañando la vida espiritual de su esposo, va dañando la vida espiritual de sus otros hijos. Y después, ¿cuál es el problema? Que la conciencia de todos se duerme y ya no hay pecado. Eso es normal. ¿Por qué es normal? Porque como ya vive en mi casa y llevaba tanto tiempo así, hasta pecado, hasta no es pecado. Eso puede ser mentira que es pecado, porque mire, yo le he permitido tanto tiempo en mi casa y no ha pasado nada. Entonces ya la conciencia se va durmiendo en usted, en los de la casa y en ella. Por eso aquí Jesús nos llama a ser radical, o conmigo o contra mí, o frío o caliente, porque a los tibios los vomito de mi boca. Hola, sí, no me recuerdo el versículo, pero Salomón dice que todo es vanidad. Y eso respecto a nosotros los laicos y como Dios, bueno, Jesús vino y disfrutó la vida como humano. ¿Cómo puedo explicar que todo es vanidad, como Salomón dijo, pero al mismo tiempo disfrutar la vida? Eso es verdad. Todo es vanidad, significa que a la hora de la muerte el carro se queda, es vanidad. La casa se queda, es vanidad. Los amigos se quedan, es vanidad. Todo se queda, los títulos se quedan, es vanidad. O sea, vanidad significa... es mentira que nos lo vamos a llevar después de muertos. Eso significa vanidad. Que cuando usted y yo pensamos que eso es lo eterno, que eso es lo mejor, que yo puedo ser feliz con eso, es vanidad, eso es mentira. Ahora, cuando dice que tenemos que disfrutar la vida, significa que si yo tengo un carro, yo tengo que disfrutar ese carro. ¿Cómo? Usándolo yo, usándolo con mi familia. Pero si hay una persona, aunque no sea familia mía, y necesita sacar un enfermo, no le voy a decir que no. Ahí está el carro mío, lo estoy disfrutando y le estoy dando el debido uso y ya no es vanidad, porque esa obra de caridad me la van a contar arriba en el cielo. Es atesorar tesoros en el cielo. Es la caridad, que todo se acaba, todo, menos el amor, que es el que trasciende y al final vamos a ser juzgados en el amor. Entonces, debemos disfrutar la vida, eso es verdad. Los esposos, disfrutar los hijos, disfrutar la familia,
Y ese disfrutar no significa el gozo instantáneo. Ese disfrutar significa, esto lo vivo sin desconectarme de arriba. Lo mismo que diría Pablo, puedo tener esto, puedo hacer aquello, pero si me falta el amor, nada soy. Ahí está en resumen. Y el amor significa que yo hago por amor a Dios, porque creo en Él, esto, y le doy uso a esto, y vivo la vida ofreciéndole a Dios. De allí que, por ejemplo, mire usted, hoy día el mundo nos dice que el enfermo es un desgraciado. La enfermedad es la peor desgracia que le puede tocar al ser humano. Por eso la eutanasia. Entonces, hay gente que dice, yo prefiero la eutanasia. ¿Por qué? Porque yo no quiero enfrentarme a una enfermedad. Pues Dios se olvidó de mí. ¿Por qué? Porque tengo un cáncer. Entonces vemos una desgracia. Y cuando decimos disfrutar de la vida, significa que nosotros tenemos que ser como el campesino. Hasta de la caca, sacar abono. De eso podemos sacarle fruto. Y el mismo Jesús nos lo enseñó. De esos sufrimientos nos trajo la redención, la salvación. Y lo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Pero si cae en tierra y muere, dará fruto, y fruto en abundancia. Aquel de ustedes que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Las cosas son buenas, y usted vio como cuando Dios creó el mundo, según el Génesis, vio que era buena. El problema es de qué manera la usamos. Y entonces ahí donde cristianamente decimos disfrutar la vida. Saber darle el valor positivo a las cosas. Y saber para qué tengo las cosas. Ahí está el sentido. Llámese como se llame. Incluso la misma familia. Puede ser que usted tenga a su papá, a su mamá, y no la disfrute. Y no la disfrute simplemente porque a lo mejor el papá es caprichoso, o la mamá es grosera y altanera, o a lo mejor cuando estaba pequeño lo castigó y usted guarda resentimiento. Entonces no ha disfrutado la vida. Y disfrutar la vida es, bueno, pues me castigó, bueno, era la manera, fue como supo educarme, ya soy lo que soy, me trajo al mundo, yo le amo así como es, no como yo quisiera ser, y disfruto el estar con ella, y adiós, el pasado ya pasó, venga mi viejo, y se acabó el lío. Disfruto de la vida en todos los campos. O aquello que lo dicen en mala manera, pero lo traemos a buena manera. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Es aprender a disfrutar las cosas que Dios nos da en el punto positivo, porque todo tiene su lado positivo y todo tiene su lado negativo, todo. Entonces depende con el lente con que usted mire las cosas. Y como cristianos debemos utilizar los lentes de luz para poder ver con claridad, no lentes oscuros para verlo todo negro. De eso se trata. En resumen, hay dos clases de lentes y usted escoge qué lente se pone. Y así usted disfrutó la vida o no la disfrutó. Y el disfrute de la vida es cuando usted tiene la mirada a la eternidad. Y la vanidad de las vanidades es cuando usted centra la mirada solamente aquí, porque el día que se muera no se lleva nada y perdió la vida. Otra preguntita, pues. Tengo otra que me preguntaron allá atrás. Querían saber allá atrás que debe ser uno en la misa, como el Padre Nuestro, las manos abiertas o pegadas y cosas así. Normalmente hay un problema porque en el mundo en que vivimos existen los protestantes, que se llaman protestantes porque lo único que saben es protestar. Y ellos siempre se están preguntando qué hace la iglesia para decir protesto. Ellos no miran si es verdad, mentira, ellos no indagan, ellos no estudian, ellos no buscan la verdad, ellos solamente lo que buscan es qué enseña la iglesia católica para decir protesto, por eso son protestantes. Ahora, los protestantes, como están en contra de la iglesia, ellos no les importa si están en la iglesia de Cristo o no, si tienen la sucesión apostólica o no, a ellos no les importa eso, si tienen sacerdote o no,
Pero en la Iglesia Católica hay sacerdotes dentro de la Iglesia, ministros que Cristo dejó, embajadores, que son ministros del culto. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, según dice Hebreos 5:1, el sacerdote es el que está representando al pueblo delante de Dios. Y por eso en la Iglesia Católica es diferente a los protestantes. Porque en la Iglesia Católica hay un sacerdote que representa al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. Y por eso ustedes verán que en la misa muchas veces ustedes están calladitos y el Padre está hablando. Incluso en la oración el Padre dice, oremos. Y ustedes callan. Y el Padre abre las manos, el Padre habla y ustedes callan. ¿Por qué? Porque hay alguien que los está representando y Él está hablando en plural, hablando por ustedes en representación, como si ustedes van a hablar con el presidente, aquí es la presidente, ustedes van a hablar con la presidente y llega a hablar con él, y no van a hablar todos al mismo tiempo porque no les va a entender a nadie. Tiene que ver quién va a hablar del grupo, quién representa al grupo. Entonces, en nombre del grupo habla Petronila. Eso se llama ser sacerdote en la vida espiritual, en el culto. Y le habla a Dios de parte de. Y entonces, hay un culto donde el que representa a Dios, o el que representa al pueblo, habla con Dios y ora por el pueblo. Y el pueblo calla. Y el pueblo, ¿cómo termina diciendo? Cuando el sacerdote termina la oración, dice, ¿por la Virgen María? ¿Por los santos? No, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y ustedes responden, amén. Y amén significa, si es verdad, estamos de acuerdo con todo lo que Él dijo. Mientras que en los protestantes no tienen sacerdote. Y todos tienen que gritar, todo el mundo, y se vuelve un zaperoco porque no hay sacerdote que los represente delante de Dios. Cuando la gente no sabe esto, que en el culto Dios quiso que hubiese sacerdote, entonces la gente dice, pero bueno, me gusta la oración de los protestantes porque todo el mundo grita, porque todo el mundo... Sí, pero eso es lo que Dios dice, que se tiene que hacer el culto de esa manera. El pueblo de Israel, que es nuestros antepasados, que son nuestros padres en la fe, en el Antiguo Testamento, ¿tenían el culto de esa manera? ¿Oraban de esa manera? ¿Cómo era el culto? ¿Con sacerdotes? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hacemos en la Iglesia Católica? Y así nos lo dejó Jesucristo en el culto. Ahora, cuando el sacerdote abre las manos es para recibir la oración del pueblo. Y para esto significa que recoge toda la oración del pueblo. Y cuando la cierra significa que desde el corazón, por eso las manos las cierra aquí, que desde el corazón lo envía a Dios toda la oración del pueblo. Y el pueblo dice amén, ¿verdad? Siempre. Ahora, en el Padre Nuestro el sacerdote abre las manos para recibir la oración del pueblo. Y el pueblo tiene las manos en señal de que su mente, su corazón, está dirigido a Dios. Entonces el sacerdote está haciendo su ejercicio sacerdotal, ejerciendo su ministerio sacerdotal en el Padre Nuestro. Y no debería el laico abrir las manos, porque ese es el trabajo del sacerdote. Puede decir alguno, por ejemplo, la renovación carismática, que es muy dada de agarrarse las manos en el Padre Nuestro. Y hay una, llamémosla así, una teología carismática. Y la iglesia no está en contra de esa teología carismática de expresar, por ejemplo, la unidad en el Padre Nuestro. Porque es que todos somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre, y entonces nos tomamos de la mano. Perfecto. Puede tomarse de la mano, no hay ningún problema. Con tal y no le quiten el puesto al sacerdote de tener las manos orando por el pueblo. Usted puede tomarse de las manos aquí abajo, no hay ningún problema. Pero así es el ejercicio del sacerdocio ministerial. ¿Me captan? Me refiero en el culto de la Eucaristía. Claro, si usted no está en la Eucaristía, están en otra oración, usted lo puede hacer porque usted es sacerdote común de los fieles.
O sea que usted, cuando usted va a hacer oración por usted, por sus hijos, por su familia, usted, padre de familia, usted es sacerdote de la casa, sacerdocio común de los fieles. O no está el papá, está la mamá, cualquiera puede orar a Dios donde sea. Pero cuando nos reunimos como familia ya cristiana, como cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, hay un papá, que es el sacerdote, que los va a dirigir a todos. Ahora las manos tienen que estar así y el sacerdote con las manos abiertas.